de hoy es una clase muy de nutrición, pero para que ustedes vayan aprendiendo un poco más de alimentos y sepan cómo elegimos cada cosa y demás, y que entiendan por qué a veces recomiendo una cosa sí, otra no, y que tengan, me parece que siempre que cuanto más información tienen, uno mejores elecciones hace en todo. Entonces está bueno que ustedes cada vez aprendan un poco más. Vamos a empezar hablando de macronutrientes. Macronutrientes viene de nutrientes, que son aquellas sustancias que nos nutren en el organismo, nos sirven para nutrirnos. Y macro porque se necesitan en gran cantidad. Tenemos macro y micronutrientes. Los macros porque necesitamos mucha cantidad, los micro porque necesitamos pocos. ¿Sí? Hay 3 macronutrientes nada más, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Esos son los 3 macronutrientes que tenemos en la alimentación, ¿sí? Los hidratos de carbono, ya tuvimos una clase entera de hidratos de carbono, vimos cuáles eran y para qué funcionaban, vamos a repasar un poquitito, pero nada más, lo vamos a ver en contexto ahora y vamos a meternos un poco más con las proteínas y las grasas. Yo voy a escribir básicamente porque a mí me resulta más fácil ordenarme yo cuando hablo, más que nada. Por eso voy a poner hidratos, proteínas y grasas. Bueno, hidratos de carbono dijimos que estaba en todo lo que es dulce, porque vienen derivados del azúcar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo lo que es desde azúcar, mermeladas, etcétera, hasta todo lo que es jugos, todo lo que tenga azúcar, helados, por supuesto, golosinas, y también todo lo que tenga hidratos de carbono complejos que están en la papa, la batata, todo lo que es almidón, digamos, también en lo que es cereales, legumbres, y todo lo que se haga con esto, o sea, galletitas, panes, esos son los hidratos de carbono. ¿Para qué nos sirven los hidratos de carbono? Nos brindan energía, combustible. Es por esto decíamos que en algún punto, bueno, sí sirve tener la energía, pero ojo, porque si llenamos de más, ¿se acuerdan? Si llenamos como de más el tanque de combustibles, después o sea, no hay una reserva de hidrato de carbono, entonces lo vamos a terminar reservando como grasa. Pero los hidratos de carbono sirven como para esto. Después tenemos las proteínas. Las proteínas son las que pueden estar de origen animal o de origen vegetal, y las proteínas nos van a servir para formar estructuras. Las proteínas son las que forman el músculo, pero también las que forman ligamentos, tejidos, no sé, todo lo que tiene que ver con células inmunes, todo eso lo fabrican las proteínas, necesitamos proteínas. Es el único nutriente, las proteínas, es el único nutriente que sí o sí los tenemos que conseguir y no hay manera de sacarlo de otro lado. Digo, o sea, los hidratos de carbono, si no hay, usamos la grasa como reserva. La grasa, si no hay, puedo no sé qué. O sea, digo, como que ahora las proteínas no tengo manera de conseguirlas si no es comiéndolas. Y forman estructuras. Como dato, les cuento, ¿vieron cuando ven esas fotos de esos nenes como muy, muy desnutridos y que tienen la panza así como para afuera? Que parecen como nenes embarazados, por decir de alguna manera. Bueno, esos niños no consumen proteínas. Hay distintos tipos de desnutrición, pero los que tienen la panza para afuera son niños que por ahí se mantienen vivos porque van comiendo algún cereal, comen maíz, y digo, porque en África es muy común el maíz como cereal, digo, comen algún tipo de cereal, pero no están consumiendo proteínas suficientes. Entonces, como el cuerpo necesita las proteínas y no tiene manera de dónde sacarlo, empieza a gastar sus propios músculos como fuente de proteína. Y entonces gastan el músculo del abdomen, se quedan sin fuerza en el abdomen y los órganos terminan saliendo para afuera. Por eso es que tienen la panza esta para afuera, porque no les quedó panza, o sea, músculo en la panza que sostenga los órganos. Es un tipo de desnutrición especial, pero quiero decir, las proteínas sí o sí necesitamos consumirlas, porque no hay manera. Es un nutriente básico y esencial. Dentro de las proteínas están formadas por aminoácidos, se llama, y hay 9 aminoácidos, estos son como si fueran cadenas de aminoácidos, hay 9 aminoácidos
que son esenciales porque no los podemos sacar de otro lado que es de los alimentos. Por eso se llama cuando es esencial, porque no, solo lo tenemos si no los comemos, no los tenemos. Entonces son esenciales porque vienen de determinados alimentos. Y entonces, estos aminoácidos esenciales, que son 9, los tienen las proteínas animales, los tienen todos. Cuando hablo de proteínas animales, estamos hablando de carnes de todo tipo, vaca, pollo, pescado, cerdo, vísceras también, ¿sí? Carnes. Después tenemos huevos, como una muy buena fuente de proteína, y también los lácteos, sobre todo más los quesos tienen más proteínas, pero la leche, eso tiene un poco también de proteínas. Proteínas vegetales tenemos en cereales, en legumbres, y también en frutos secos, en semillas. Una cosa que tienen que saber es que, vieron que yo les dije que están formados por aminoácidos y hay 9 que son esenciales. Los esenciales son sumamente necesarios, son esenciales, ¿sí? Las proteínas animales tienen esos 9. Cualquiera, yo agarro un pedazo de carne y estoy consumiendo esos 9 aminoácidos. A ver, aminoácidos hay 23, pero yo con los aminoácidos esenciales, los 9 esenciales los consumo con las proteínas animales. Ahora, los vegetales, las proteínas vegetales, por ejemplo, una lenteja que tiene proteínas, porque es una legumbre y tiene proteínas, le falta una pieza, le falta un aminoácido. No llego a completar. Por eso los vegetarianos tienen que asegurarse no solo de comer legumbres, qué sé yo, sino además ir complementando en el día. Se llama complementación lo que se hace. O sea, que si al mediodía comen legumbres, a la noche comen cereales, que después coman semillas, pero que también comen frutos secos, que no se queden solo comiendo legumbres, por ejemplo, porque les falta alguno de estos aminoácidos esenciales. Entonces pero, o sea, es loco porque lo que les falta a las legumbres lo tienen las cereales. Entonces, si van mezclando en el día, van logrando tener todos los aminoácidos que necesitan. Cuando uno consume alimentos de origen animal, uno tiene esa complementación. Una cosa más que tienen las proteínas, dan más saciedad. Saciedad es esa sensación de lleno por más tiempo. ¿Vieron que cuando comemos un pedazo de carne, como que quedamos llenos y aguantamos más tiempo? Porque dan saciedad, tardan más en digerirse. Un pedazo de carne tarda 4 a 6 horas en digerirse y en salir de mi estómago. Entonces yo voy a quedar más llena cuando como un pedazo de carne, dan saciedad. Y lo que se le llama el gasto energético que produce digerirlas también es mayor. Con lo cual, tiene muchas ventajas consumir proteínas. Y está bueno que si yo desayuno, no coma solo una fruta. Por eso lo que les digo siempre, si coman una fruta en el desayuno, si van a desayunar, no coman la fruta solo, pónganle frutas secas, pónganle un yogur, pónganle un huevo, pero pongan otro alimento, que tenga proteínas, que le dé saciedad, que tarde más en digerirse, que al cuerpo le requiera más energía digerirla, no la fruta sola, que al ratito ya la digerí. Y por último tenemos las grasas, que me quedaron acá abajo. Las grasas las vamos a dividir en 2 tipos, básicamente, saturadas e insaturadas. Antes creíamos que las grasas buenas eran solamente las insaturadas, que las insaturadas son las de origen vegetal. Dentro de grasas insaturadas tenemos grasas o aceites, es lo mismo, pero digo, le llamamos grasas como nutriente, pero en los alimentos lo encontramos como grasas o aceites. Vegetales tenemos todo lo que son aceites y la grasa que está en los alimentos. Dentro de grasas insaturadas, que son más los vegetales, las grasas insaturadas son los vegetales. Ahí tenemos, por ejemplo, la grasa del aceite de oliva, que también está en la aceituna, porque digo, viene de ahí. También en todos los tipos de aceite. También están en la palta, en los frutos secos, en las semillas. Esas grasas son insaturadas y son buenas. Y las grasas saturadas son las que están en la manteca, en la crema, etc. En los últimos años hay muchos documentos y muchos estudios que demuestran que ya, después les voy a pasar alguno para que vean, que las grasas saturadas no son malas como creíamos.
Antes, digo, cuando yo estudié, la manteca, la crema, la grasa, la carne, veneno total, nos hacen mal las arterias, todo descremado. Hoy en día se sabe que no son tan malas. A ver, tampoco vamos a comer, qué sé yo, 2 kilos de manteca todos los días, pero que yo use un poquito de crema o de manteca, o que, digo, no va a ser mala. Además me da saciedad, me llena más, ¿sí? Le da más sabor a las comidas. Así que no le tengan miedo de usar un poquito más de grasa. Y en los aceites, una cosa que se sabe, dentro de las insaturadas hay distintos tipos de omega. Omega 3, 6 y 9. El 9 es el que está en el aceite de oliva. Sirve para la salud arterial, para la salud de todas las venas, arterias y todo. El omega 9, el omega 9 solo está en el oliva. Por eso que es importante incorporarlo, pues o en la aceituna, no lo incorporo de otra forma. El omega 3 está en semillas y pescado, que en líneas generales consumimos re poquito, por eso está bueno muchas veces tomar un suplemento de omega 3, porque además es antiinflamatorio. Hace que no tenga inflamación yo en mi cuerpo. Vieron que hemos hablado de la inflamación crónica. Entonces el omega 3 me disminuye la inflamación. Mientras que el omega 6 es proinflamatorio, me produce más inflamación. Y el omega 6 está en todos los productos procesados. Y también está en el aceite de girasol, de maíz, de soja, ¿sí? Hoy en día tenemos una dieta en Occidente que por el tipo de alimentos que usamos, porque por más que tratamos de sacar, hay procesados, usamos aceite de girasol y demás, muy alta en omega 6, o sea que inflama mucho, y muy baja en omega 3, porque dijimos que todo lo estaba en semillas y pescado. Entonces, una recomendación es ir sacando los ultraprocesados, como siempre decimos, reducir el consumo de aceite de girasol, de maíz, de soja. Yo sé que es más barato, digo, pero traten de no usar tantos y empezar a usar más de oliva. Y aumentar el consumo de omega 3, usando más pescados, usando más semillas, ¿sí? Y las semillas activadas. Tenemos que dar vuelta a esa relación, para que no, porque si no vamos favoreciendo la inflamación, y dijimos que la inflamación, ¿se acuerda cuando vimos clase de inflamación? No es buena, ¿sí? Hasta acá, dudas, consultas, las mareé mucho, ¿se entendió algo? ¿Algún nutriente de estos que haya quedado menos claro? El tema de las semillas, ¿sale? Sí. Las semillas de zapallo. Pues yo compré y las tengo ahí, porque no sé si activarlas, si usarlas, si ponerlas así, si tostarlas. Y no Mira, las como. Las tengo ahí porque no sé qué hacer. las semillas de oleaginosas son las que tienen más omega 3, o sea, de las que salen aceite. O sea, por ejemplo, semillas de girasol, semillas de lino, digo, de donde sale el aceite. Las semillas de zapallo, no hay aceite de zapallo, o sea, no tiene tanto omega 3. Igualmente tiene fibra, tiene otro nutriente que está bueno, así que podés usar, ¿sí? Podés usarla para ponerla en un yogur, en lo que quieras. Pero así como vienen, no las tengo que humedecer ni nada. No, Mira, no vale la cuando, pena. No. cuando uno consume las semillas como vienen, ahora voy a hablar de fibra, pero vamos a consumir sobre todo las semillas. Cuando uno consume las semillas como viene. La fibra vamos a consumir, la parte de afuera, la cáscara. Ahora, Ajá. cuando la humedecemos o cuando las procesamos, podemos llegar a los nutrientes que están adentro. Entonces lo Bien. aprovechamos más. Pero digo, si vos la podés poner en agua unas 10, 12 horas, o menos a veces, unas 6 horas, las colás, las tostás de nuevo o las consumís así, como vos te gusten, Ujú. vamos a aprovechar mejor los nutrientes que están adentro. Si La no lo de haces, zapallo no pasa también. nada, simplemente por ahí no aprovechás todo, pero se pueden consumir igual. A mí a veces es, si no tengo activadas, consumo como están, las pongo Sí, así sí. y ya está. Ujú, ujú. Ale, Bien. una pregunta. Cuando hablas de semillas activadas, es esto de ponerlo en remojo, ¿no? Pero es solamente para aprovechar más los nutrientes, digamos. Exacto, es ponerlo Ok, en remojo o romperlas, ok, molerlas bien. bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Dudas? ¿Consulta alguien más algo? No.
Bueno, sigo. Estos son los macronutrientes, hidrato de carbono, proteínas y grasa. Ahora vamos, fíjense por eso, como decimos, vuelvo a la clase anterior y todo eso de hidrato de carbono, la importancia de ir bajando la cantidad de hidratos de carbono y poner siempre proteínas y grasa en las comidas, no hacer el desayuno de fruta sola, tostada sola, no sé, sino ponerle huevo, queso, y que en todas las comidas, lo mismo, no coman una ensalada sola, una ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, no sé, remolacha, chauchas, sola. Pongan un huevo, pongan un poquito de atún, pero pónganle algo más, no se queden siempre, pónganle unas semillas, pónganle unas almendras, ¿estamos? Bueno, hay otros nutrientes que no están como macronutrientes, pero que son importantes, que uno de ellos es la fibra. La fibra se le llama al no comestible, a la parte no comestible de sobre todo los vegetales, cereales, legumbres. Es como la parte externa, lo más durito. ¿Dónde encontramos fibra? Para que ustedes se den cuenta. Si hablamos de fruta, dijimos la parte más durita. Entonces, en las cáscaras, en las semillitas, a ver, no se van a comer una semilla de naranja, bueno, a veces pasa, pero no es la idea, pero sí en las semillitas, por ejemplo, que tiene la frutilla afuera, ¿vieron esas partecitas negras que las comemos? O en la semillita del kiwi que está adentro. Esas son semillitas de la fruta y tienen fibra. También tiene fibra los vegetales, en las partes duritas de los vegetales, por ejemplo, los tallos, por ejemplo, en las cáscaras también, en la cáscara de tomate, en la semillita del tomate, en todo lo que es nervaduras, por ejemplo, la hoja de acelga, que tiene como todas esas nervaduras, esas cosas duritas, todo eso tiene fibra. También todo lo que es semillita, cualquier semillita o grano, también pasa con los cereales y demás, toda esta capa externa es fibra, ¿sí? Todo lo que rodea, ya sea la semilla, los frutos secos, las legumbres, todo eso es fibra. La fibra se denomina como fibra todo aquellos nutrientes que nuestro cuerpo no es capaz de digerir y que va a ser eliminado. Entonces, si yo como algo que tiene fibra, cuando llega al intestino, el intestino hace el intento de digerirlo, como no lo digiere, lo elimina. Ventajas de esto es que me va a ayudar a ir más de cuerpo, a eliminar más, y cuando elimino, barre, porque como elimino más, me termino eliminando más colesterol, toxinas y todo, porque voy limpiando. Es como una escoba la fibra que limpia. Las desventajas de la fibra es que, como no es, dijimos, toda la parte no digerible de los alimentos, pueden provocar inflamación y más trabajo intestinal a la hora de digerir. Porque como llega y el cuerpo no lo puede digerir, provoca como mucho trabajo intestinal. Entonces, muchas veces, cuando empiezan cambios de alimentación, donde empiezan a comer más frutas, más verduras, más semillas, empiezan a sentir la panza hinchada, o no sé, o que van más de cuerpo, o que tienen gases, porque el intestino trabaja más. ¿Está mal? No. Es incómodo, pero no es malo. Y lo que puedo ir haciendo es, por ahí, decir, bueno, no sé, si ayer comí repollo, manzana con cáscara, no sé, mucha fruta, esto, lo otro, y hoy estoy con la panza explotada, hoy como menos, o como todo más cocido, cosa que sea más fácil de digerir, no sé, como el zapallo cocido, me hago una compota con la fruta pelada, con una compota de manzana, qué sé yo, como para que el intestino ya no trabaje tanto, y así un día y un día, como para que, pero no, un error que a veces uno dice, no sé, me hace mal, entonces dejo de comer verdura. Estoy 2 meses sin comer verdura, cuando lo vuelvo a comer, pluf, me inflamo de nuevo. Y lo dejo de comer, y cuando lo vuelvo a comer, me inflamo de nuevo. Hay que insistir, por ahí no con dosis chiquitita, digo, o sea, si veo que no sé, como la semilla y me inflamo toda, bueno, como un poquitito, como menos, como un día sí, un día no. Pero es solamente la mayoría, a veces hay cosas que son más patológicas, pero en la mayoría de los casos es que el intestino se acostumbra. Entonces le doy un poquitito para que entienda, che, tenés que laburar. O sea, vas a laburar.
Esto mismo, la fibra la tiene las capas de los cereales. Por eso, un trigo integral, una harina de trigo integral, es la que conserva esta capa. Y entonces por eso tiene más fibra, porque si fuera el grano de trigo, cuando se hizo la harina, se procesó todo el grano, tucu, 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 lo metieron en una máquina y lo procesaron todo y sacaron la harina del grano entero. Eso es por eso se llama integral, porque está íntegro el grano. Diferente es si yo tomo un grano de trigo refinado, que es cuando le sacaron todas las capas de afuera, solo me quedó la parte de adentro y no tiene nada de fibra. ¿Sí? Cuando yo consumo fibra junto con hidratos de carbono, recuerden que me permite hacer esas curvas más bajas, entonces es mucho más sano cuando sea en integral, o si yo le incorporo vegetales, porque hace que entonces no hagan esos picos de glucemia, como hemos visto en la clase de glucosa, de hidrato de carbono. Eso es fibra. Otro nutriente, que sería como un macronutriente, si bien les dije que había 3, pero bueno, o sea, son hidratos, proteínas, grasas, fibra está dentro de los hidratos, bueno, se los separo para que lo entiendan, y el otro es agua, que es un nutriente esencial. Sin agua no puedo vivir. Y cuando hablo de agua, hablo de agua. No hablo de té, de infusiones. Si bien líquido está bueno y me sirve, todo sirve, ¿eh? No es que esté mal tomar mate, o no es que no lo tengo que contar, pero una parte de mi día tiene que ser con agua. Ni con Coca Light, ni con té. 1 litro, por lo menos, tengo que tomar de agua. Pura Vale, agua. ¿agua con gas? También. Agua ¿Sí? con gas puede ser, sí. Yo El gas lo empiezo el único día con agua con gas, como que para no empezar a comer temprano es como que me relaja eso. Bien, sí, el agua con gas, lo único que tiene es gas, pero no pasa nada, después se elimina. Y el gas, la única contra que yo le he encontrado es que puede provocar daño en el esmalte dental. Ah, mira. Pero después, no, a nivel metabólico, eso, no pasa nada. Bien. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos, fibra y agua, ¿estamos claros? Bien. Sigo. Estos son los macronutrientes. Dentro de los micronutrientes tenemos vitaminas y minerales. Vitaminas tenemos ADEC, vitamina A, D, E, K, que son vitaminas que en general vienen asociados a alimentos más grasos, que tienen más grasa, aunque, por ejemplo, la D básicamente viene del sol. También hay animales, o sea, no sé, los lácteos enteros tienen vitamina D, pero no tanta. Pero estas vitaminas lo que tienen es que en grandes dosis se acumulan en nuestro cuerpo y pueden intoxicarnos, pero en grandes dosis. No, o sea, con lo que yo consumo con el alimento no, y si un mes tomo un suplemento que tuviera algo de esto, no se va a ver, pero si estoy todo el tiempo dándome grandes dosis de vitamina A, D, E, K, puedo tener algún efecto, así que tengan cuidado. El resto de las vitaminas, que son todas las del complejo B, ¿por qué complejo B? Porque hay B1, B3, B5, B7, B9, B12, ¿sí? Tenemos por un lado todas las del complejo B, la vitamina C, el ácido fólico, ¿sí? Son vitaminas que estas, si yo consumiera en exceso, simplemente voy a hacer pis, no las elimino, no me quedan acumuladas en el cuerpo, o sea que no tengo riesgo de toxicidad con estas vitaminas. Una alimentación normal debería suplir todas las vitaminas que yo necesito. Ahora se está viendo cada vez más que muchas veces necesitamos extras de vitaminas porque los suelos están muy corrompidos, o sea, no sé, me como una manzana y no conserva los mismos nutrientes porque la tierra donde se puso el árbol ya está desgastada, no recibe la misma cantidad de agua, de sol, por todas las condiciones climáticas y demás y de producción de alimentos que estamos viviendo. Entonces, no está mal que ocasionalmente tomemos un suplemento vitamínico, por ahí 2 meses en invierno, 2 veces en verano, algún suplemento vitamínico como para asegurarnos de estar recibiendo todos. Y si no, la forma más natural de dar un suplemento de vitaminas es con levadura de cerveza. La levadura de cerveza tiene prácticamente todas las vitaminas estas, las del complejo B, ¿sí?
tiene buenas proteínas, una cucharada sopera todos los días. Digo, y esto lo podemos hacer siempre, podemos acostumbrarnos y tenemos como una dosis más de vitamina, y es algo que podemos, hay una marca que se llama Titán, que está buena, y si no otra que creo que es Levex, no me va a salir ahora, una que viene en una cajita, me tengo la marca, la cajita y todo, después la busco y se las paso, si no, porque ahora se me fue. Pero bueno, Titán seguro, digo, o sea, vienen sabor neutro y sabor... y otros sabores, sabor neutro, y después se viene con sabor a manzana y sabor a queso, vienen, que le pueden poner una sopa, por ejemplo, no la de sabor manzana, la de sabor queso, una sopa o algo así, una cucharada sopera, es una buena manera de incorporar vitaminas, ¿sí? Eso está bueno que lo hagan. Y la vitamina D, ya se le encuentran cada vez más funciones, tienen función en la inmunidad. Cuando se estudió COVID, cuando apareció el COVID, digo, se notó mucho que los casos peores eran los que tenían menor nivel de vitamina D, con lo cual hay que, cada vez que se vayan a hacer un análisis de sangre, pidan que le hagan, pidan que cuando le alcen la orden, si el médico no puso, díganle, ¿me podés pedir vitamina D? Porque ya que se sacan sangre, mídanlo. En líneas generales todos los tenemos bajo. Viene del sol y pasamos muchas horas encerradas, en invierno sobre todo, y además hay una cuestión que por la polución del aire y todo, todos tenemos vitamina D baja en líneas generales. Entonces está bueno evaluarlo y está bueno tomar un suplemento en el caso que dé baja, ¿sí? Así que es un suplemento que está bueno incorporar. A casi todos, o sea, les da bajo, entonces hay que tomar un suplemento. Si alguien tiene un análisis de vitamina D y me los quiere mostrar después, me lo manda, me lo muestra, si yo se los vi todavía, etcétera, etcétera. Pero fíjense eso, porque es necesario suplementar, y si nadie le dijo nada sobre todo, es necesario suplementar, si está alta, si está en 50, genial, mejor, porque a veces el laboratorio pone que 20 ya es óptimo, sí, 20 es como que zafamos, pero cuanto más alto esté mejor. Igual, recuerden que es de las que puede producir esa toxicidad, así que tampoco vamos a andar a salir a comprar, por eso está bueno que se haga un análisis y ver si es necesario suplementar, porque tampoco es que vamos a salir a comprar todos litros de vitamina D para tomar si no fuera necesario, pero yo diría que es necesario casi en el 90% de la población, más o menos. Eso es vitaminas. En lo que es minerales, en los minerales está el hierro, el calcio, selenio, yodo, bueno, para distintas cosas pueden ser distintos minerales necesarios. El que está más en falta hoy en día en casi todos y que no está mal que tomemos es el magnesio. Es un mineral que suele estar que sirve, no es como que tiene una función en especial, pero sirve como para que todo el organismo funcione bien. Y cuando mejoramos el magnesio va a mejorar la función intestinal, el sueño, el estado de ánimo. Digo, no piensen que empiezo a tomar magnesio y me convierto en otra persona. No, pero sí ayuda y mejora. Y si no lo necesito, simplemente se va a eliminar. Entonces, ¿necesito tomar suplementos todo el tiempo, toda la vida? No, tampoco. Pero quizás hacer 2 meses de magnesio ahora, o 2 o 3 en invierno, dejo un poco, vuelvo a tomar después. De las marcas comerciales más comunes, el Total Magnesiano es el más común, y si no, comprar algún citrato de magnesio que pueden conseguir en Mercado Libre o lo que sea, donde digo, o sea, en Pharmacity. ¿Sí? Digo, entonces, esto sería como algunas ideas de cuanto a vitaminas y minerales. ¿Dudas acá? ¿Consultas? ¿Todo claro? Una pregunta, todo lo que sea así suplementación, que estamos hablando recién de los minerales y las vitaminas, ¿eso conviene tomarlo en ayuna? ¿Conviene tomarlo, ponerle después de las comidas si uno quisiera, digamos, hacer como una suplementación? Bueno, con respecto a la suplementación, en líneas generales, a ver cómo les cuento. Excepto estas vitaminas de acá, que son vitaminas grasas, o el omega 3, porque ¿se acuerdan que el omega 3 lo hablé cuando conté las grasas acá abajo? Que hablé de omega 3, que es otro suplemento que podrían tomar, omega 3.
recuerdan que hoy cuando hablé de grasas, hablé que había saturadas e insaturadas, y que dentro de las insaturadas estaban los omega y estaba el omega 3. El omega 3, como viene de pescados y semillas, y no son alimentos que consumimos tan frecuentemente, también es un suplemento que podríamos tomar. También, 1 mes, 2 meses, porque sirve como antiinflamatorio. El omega 3 y estas vitaminas, la A, D, K, conviene hacerlo cuando hay alimentos grasos. Entonces por ahí se recomienda siempre en almuerzo o cena, porque hay un poco de aceite, carnes, hay alimentos que tienen más grasa, entonces como son suplementos grasos, conviene. El resto no es muy necesario en qué momento, a veces en ayunas se absorben un poco mejor. Pero sí tengan en cuenta que pueden romper el ayuno. Entonces lo que les conviene hacer con el magnesio, con un suplemento vitamínico, es en el momento que ya están poniendo el agua para el mate para desayunar, o para el café con leche para desayunar, ahí se toman el suplemento de vitamina. Una pregunta, Ale, si estamos haciendo el ayuno, lo hacemos cuando rompemos el ayuno, porque por ahí tomás mate y no rompes el ayuno, pero... Claro, digo, cuando pones el agua para el mate, pero para desayunar, ¿viste? Cuando decís, bueno, ahora, no sé, a las 11 de la mañana me voy a hacer un huevo revuelto con el mate, mientras estás preparando eso, te tomás el suplemento. O medio alejado en las comidas, por ejemplo, no sé, almorzaste a las 12 y vas a merendar a las 6 de la tarde, a las 3 lo tomás, entonces tenés menos riesgo de interferencia con los alimentos si lo metés en el medio. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que si vos lo consumís con los cerca de los alimentos, que a veces se produce interferencia en la absorción y absorbés un poco menos. Ajá. Pero tampoco sería grave, digo, o sea, porque si yo me estoy suplementando y voy a estar 2 meses tomando determinado suplemento, que un día lo mezcle un poco la comida y absorbe un poco menos, tampoco es que perdí toda función, ¿no? O sea, tampoco es que, pero bueno, si lo quiero aprovechar un poco mejor, quizá lejos de la comida. ¿Cuántos miligramos? Va a depender a veces de cada situación, digamos, de cuánto se da. Hay que ver como los análisis, pero por ejemplo, el total magnesiano, el magnesio, 400 miligramos es una dosis mínima que está bien. Si consumen un poco más, el riesgo que tienen es que lo hagan pis, entonces van a pagar un suplemento caro, pero con 400 miligramos están bien, y que es más o menos la dosis del total magnesiano, viene de uno de 400 y otro de 600, por ejemplo, o sea, cualquiera de los dos pueden consumir. El omega 3, en líneas generales se venden como estándar las medidas. Trae 1.2 de omega 3, entonces, y el omega 3 recomiendo de aceite de pescado mientras no sean vegetarianos, porque tiene mejor aporte. ¿Sí? Y una pregunta, ¿y el potasio? El potasio no es un mineral como para suplementar, un electrolito en realidad, porque se consigue muy fácil con los alimentos. No sé, un tomate o una zanahoria o una naranja ya te cubre la dosis de potasio, una banana también, pero digo, a veces los se consumen con banana, con otros vegetales o frutas también. Así que comiendo vegetales y frutas no sería necesario, y no es necesario suplementarlo. Porque si suplementa puede haber como un exceso, y el exceso puede provocar daño cardíaco. Así que no hay que suplementar potasio, a menos que sea, no sé, que haya una falla renal, que estén perdiendo potasio. ¿Sí? Bien. Bien. El hierro va a ser necesario la suplementación en caso de una anemia o de bajas reservas de hierro. El ácido fólico también podría ser, o en embarazo, y en líneas generales. Y a ver, calcio? ¿cómo? ¿El calcio? El calcio, ya se sabe que es un mineral que no es tan riesgoso en su déficit. Antes se lo vieron como que el calcio. En realidad, todo lo que tiene que ver con osteoporosis y demás se debe más a una falta de vitamina D que a una falta de calcio. Por eso es que la vitamina D se vuelve más necesaria, porque van de la mano. Entonces, claro. Y el calcio está en los lácteos, pero también está en los frutos secos, en las semillas, en los vegetales verdes. Como ahora ya no, antes era tomen leche porque si no no hay calcio.
Ahora sabemos que el lácteo puede estar, o sea, si toman leche, genial, van a tener calcio, pero digo, si no toman leche, o si están comiendo menos leche o algo de eso, no se preocupen porque viene de otros alimentos, como ya les digo, frutos secos, semillas. Las semillas de sésamo son muy ricas en calcio, entonces va a venir de ahí, pero además toman más en cuenta la vitamina D que el calcio, como peligroso. ¿Sí? Bien. Y otra cosa, el calcio penetra en el hueso porque el hueso tenga impacto y lo pida. Esto es como, o sea, si yo hago actividad física y hago, o sea, como que hago trabajar el músculo, el hueso, no solo caminar, sino algo de fuerza, digo, como que hago trabajar el músculo, el hueso y qué sé yo, las células del hueso, los que se llaman los osteoblastos, que son los que toman el calcio, los que piden el calcio y lo toman, lo hacen a partir del impacto. Entonces yo soy muy sedentaria, mis huesos nunca piden calcio. Claro. Ajá. Entonces, es necesario la actividad física, la vitamina D, no solo, porque entra como, bueno, calcio, 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 sí, pero si no haces actividad física, no tenés la vitamina D, por más calcio que tomes, no se termina de acomodar. Las tasas muchas veces de osteoporosis que hay en Occidente, la osteoporosis es muy occidental, no de Oriente. Las tasas que hay tienen más que ver con la falta de sol y de actividad física en sí que de calcio. Porque hay gente que ha estado suplementada toda la vida y igual tiene osteoporosis. Claro. ¿Sí? Y la vitamina B12 viene de alimentos de origen animal. B12. Por lo tanto, veganos sí o sí se tienen que suplementar con B12. Ninguna de ustedes es vegana, pero si conocen a algún vegano, sí o sí. Y que no les hagan creer a los veganos que no, porque no sé qué, porque si consumen los vegetales sin lavar, la tierra tiene, o sea, microorganismos con B12, no. Tienen que suplementarse. A veces los vegetarianos también, porque aunque coman huevo o todo, nos llegan a cubrir. Y les diría que a veces se ve con personas que no son ni vegetarianas ni veganas, pero que comen poca carne o poco huevo y demás, también se ven déficit de B12. Entonces, a veces también se está suplementando bastante la B12. ¿Sí? Fíjense la importancia, viendo esta clase, yo lo que quiero que sobre todo se lleven de esta clase, es la importancia de pensar en el alimento como para sentirnos bien, para estar bien alimentados, bien nutridos. Acá no se trata solo de contar calorías, tenemos que comer bien. No se trata de para adelgazar, bueno, como una lechuga nada más. Tenemos que tener comidas completas con todos los nutrientes, tenemos que comer bien todo, ¿sí? Y hacer buenos platos de comida. Un choco arroz no suplementa nada, digo. O sea, tenemos que comer verduras, frutas, carne, si no comemos carne, bueno, hacer una buena complementación con legumbres, con frutos secos, con semillas, pero no puedo pensar en, bueno, no sé, como una lechuguita y así adelgazo y es lo importante, no. Lo importante es estar bien nutridos, bien alimentados. ¿Sí? Bueno. Ale, perdón, acá desde Uruguay, estoy en la oficina, pero ahora me vine a hacerte una pregunta, porque justo acá está como en boga el tema de las proteínas estas de los batidos de Herbalife. No sé si ahí hay, yo supongo que sí. Y mis compañeros, por ejemplo, almuerzan eso. Yo me clavo 2 huevos con una ensalada y ellos el batido. Y se me dicen, no, pero con este batido ya tomás el batido y te olvidás. Me parece como tan artificial frente a todo esto que yo estoy incorporando, no sé, me parece como ya de pique viene en un paquete, entonces yo trato de descartar todo lo que viene, ¿no? Todo procesado, todo. Pero me parecía importante conocer tu opinión. Bien. Primera cosa, si tienen compu a mano, las que están ahí con compu y puedan abrir una ventana, pongan Herbalife y hepatotoxicidad o hepatitis. Googleen eso. Yo no digo nada, digan y fíjense cuánta información hay. Las que puedan. Como primera medida. Herbalife y hepatotoxicidad. A ver, busco. Yo si quieren les comparto. Ahí me fijé como hepática aguda, una cosa así, ¿puede ser? ¿Cómo? Dice falla hepática aguda.
Falla hepática aguda. Contra los que consumen esos productos. Herbalife y, si no se están viendo mi compu, hepatotoxicidad. Fíjense. Ah, hermoso. Precioso. Artículos académicos. Vamos a ir por artículos académicos. Digo, fallo hepático agudo en paciente consumidora de productos de Herbalife. Herbalife, daños hepáticos. Herbalife es una. Hay un montón de marcas. De hecho, yo consumí en algún momento. Pero fíjense, hepatitis aguda asociada, miren, esto es en la parte de Google académico donde están los estudios científicos publicados en revistas científicas, digo, o sea, no es que estoy sacando de cualquier página que pueden estar mintiendo, estos productos las revistas científicas son las que les creemos, ¿no? Después habrá que ver quién hizo el estudio, qué sé yo, pero por lo menos así mirando el título. En Herbalife hepatotoxicidad, en Google Academic aparecen 72 resultados. Hepatitis aguda asociada al consumo de Herbalife, hepatotoxicidad asociada a hierbas y productos nutricionales de origen botánico, que bueno, asociada a Herbalife, ¿no? Dice acá. Productos de Herbalife y controversia generada en la salud. Bueno, caso de hepatotoxicidad en un centro de referencia con Herbalife. O sea, Herbalife tiene muchas denuncias a nivel mundial de de daño hepático. Entonces, por ese motivo, yo no lo recomiendo de ninguna manera, porque produce daño hepático, o sea, está demostrado, en muchos países que está prohibido, tiene denuncias. Herbalife han hecho una gran obra de marketing, pero además de marketing, el momento que fabrican Herbalife, lo inscriben, creo que está inscripto, no quiero mentir del todo, chicas, pero vamos a suponer en Finlandia, como fue el país de origen, o sea, o donde se registró el producto, y cómo lo registraron como alimento, no sé. Bueno, cuestión es que queda un bache legal muy difícil después de denunciarlo. Porque no es medicamento, entonces no se lo puede denunciar como si fuera un medicamento, lo puede, como está inscrito como alimento, lo puede recomendar cualquier persona, entonces la vecina a la esquina puede decirte toma esto, porque no es un medicamento, no es un suplemento, no se le puede comprobar del todo, digo, o sea, es como que han encontrado la beta legal que es muy difícil sacarlo de mercado. Porque no, es un alimento, yo te recomendé un alimento, no te estoy haciendo nada, o sea, capaz que a vos te cayó mal, capaz que no fue esto, capaz que fue el lechón que te comiste el domingo, digo, o sea, como que quedó un bache legal que es muy difícil darle a Herbalife. Pero hay mucho estudio y mucha información de problemas hepáticos, algunos renales también, pero sobre todo hepático a partir de Herbalife. Por eso es como que yo reniego de recomendarlo. La cantidad de proteínas que es necesaria por día es como max, lo normal es 1 gramo de proteína por kilo que tenemos que consumir, entonces más o menos dependerá cuánto esté pesando cada una, pero imagínense, vamos a suponer si pesan 80 kilos, son 80 gramos de proteínas que tendrían que consumir como mínimo, y como máximo son 2 gramos de proteínas como máximo, que sobre todo se recomiendan los 2 gramos de proteínas cuando hay mucho entrenamiento de masa muscular y necesitamos fabricar más músculo, estamos en una búsqueda de aumentar masa muscular, entre mucho entrenamiento y demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que la proteína es un nutriente que es básico y que sí o sí lo tenemos que consumir, que no hay otra manera, que son las que forman tejidos, pero no es que porque si yo empiezo a comer, no sé, 3 gramos de proteína por kilo, o sea, empiezo a comer el triple de lo que tengo que comer, mi cuerpo va a fabricar el triple de músculo, porque sí, o el triple de células, porque sí, porque tiene combustible. No, el cuerpo va a fabricar lo que necesite fabricar, y lo que sobra lo quema como energía también, o lo manda a fabricar, sobró. O sea, si me sobraron proteínas, sobraron. Si no, imagínense que yo me podría comer una vaca por día y estaría musculosa, y no pasa eso. Yo me como una vaca por día, no me voy a poner musculosa solo por comer una vaca por día, ¿no? O sea, o por comerme, no sé, 5 docenas de huevos y salgo toda musculosa, no va a pasar. ¿Por qué? Si yo como 5 docenas de huevos, una parte y estoy entrenando, por ejemplo, sí, voy a usar un poco para fabricar músculo, pero el resto, el cuerpo dice, pará, esto me sobró, no necesito fabricar más,
lo guardo como grasa. Entonces, un extra de proteínas tampoco es necesario. ¿Sí? Y además después hay que eliminarlas por riñón y demás. ¿Cómo llegamos a estos, vamos a suponer, 80 gramos de proteínas? Si yo lo estoy incorporando en todas las comidas, probablemente llegue bien. ¿Sí? Porque 100 gramos de carne, 100 gramos es una hamburguesa, es chiquitito, digamos. 100 gramos de carne tienen 20 gramos de proteínas. Entonces, si yo ya como 2 hamburguesas, ya tengo 40 gramos de proteínas, con 1 o 2 huevos tengo casi 15 gramos más, o sea, ya tengo 55, un pedazo de queso, digo, o sea, unas legumbres, o sea, en líneas generales a los 70, 80 gramos de proteínas, y vamos, por eso yo igual les digo, pongan proteína en el desayuno, o coman proteínas, no hagan lechuga sola, digo, o sea, pongan huevo, pero si ponemos en todas las comidas proteínas y demás, a esa dosis diaria llegamos. En caso de que veamos que estamos entrenando mucho, que no llegamos, o que salteamos varias comidas, o que no sé, no estamos comiendo, o que necesitamos porque estamos entrenando y queremos realmente ganar más masa muscular y no llegamos, etc., podríamos usar algunas proteínas en polvo. Pero tenemos que buscar que no tengan azúcar agregada, tenemos que buscar buenas proteínas. Y la verdad que las buenas proteínas son muy caras. Las proteínas en polvo buenas son muy caras. En Argentina hay una que se llama, una marca que Nutrition, es una, por ejemplo, y demás, pero digo, es para los casos como un refuerzo, si no estoy llegando, si no, coman un huevo más, coman un pedacito más grande de carne. Asegúrense de comer como en todas las comidas más proteínas, primero el consejo. Después si vemos que no llegamos podemos usar, pero una buena proteína podría servir. Pero Nati, eso que vos me preguntabas, Herbalife no, y en todo caso, digo, si no van a almorzar, no pueden, qué sé yo, y si quieren tomar un batido, que sea de una buena proteína. Buenísimo, gracias, Ale. No, yo porque acá está como en moda y yo estoy en otro camino, entonces quería consultar nomás. Gracias. No, de nada. Y me parece que también es como que si vas a esos polvitos y demás, es como que no aprendes nada sobre tu alimentación. Para mí... Lo dejas de consumir y ya sabes que, o sea, sí, te sirve para bajar de peso en el cortísimo plazo, pero lo dejas de consumir y a la semana tenés 3 kilos arriba. Exacto. Lo digo con conocimiento de causa. Sí. Exacto, sí, a mí digo, o sea, una proteína buena en polvo, yo a veces he recomendado, digo, por eso no la niego, Claro. No niego, pero cuando vos tenés la alimentación cuidada, cuando estás comiendo bien, cuando sabés que estás entrenando, cuando digo, sabés que no estás llegando, ok, o sea, primero comé bien todo, si ves que no llegamos a la proteína, dale, usá un suplemento de proteínas, pero no... Bueno, no sé, como la proteína, después, no sé, hago cualquier cosa, digo, ahí no.